Padre, te damos gracias por la oportunidad tan grande que nos das de poder estar reunidos en esta mañana hermosa de domingo, el día del Señor, para adorarte, para alabar tu nombre, para exaltarte, Señor, para orar juntos, Padre, gracias. Pero también para escuchar tu preciosa palabra, Señor, el mensaje de púlpito de esta semana, en el nombre de Cristo, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo hermoso, Señor, y te pedimos, ayúdanos, que podamos oír y entender en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón del día de hoy se llama La gracia de ser utilizado. Repito, la gracia de ser utilizado. Tanto el pastor Luis como un servidor hemos viajado a algunos lugares dentro de México, ¿verdad? Y incluso fuera del país, más que yo, para llevar el mensaje del Evangelio. Y hemos experimentado la gracia de ser utilizados. La gracia de ser utilizados. Es muy importante, amados hermanos, para nosotros como iglesia, vivir con un sentido de gracia mientras vivimos nuestro camino de fe. De hecho, la gracia, amados, no es algo sobre lo que tengamos control, porque Dios tiene el control sobre esto que se llama gracia. La gracia se da en nuestras vidas de acuerdo con la voluntad, el plan y el calendario de Dios. Es porque Él decide brindar su gracia. Por supuesto, la mayor gracia de la que disfrutamos es la gracia de la salvación. El apóstol Pablo habla sobre esto en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación obviamente no viene de nosotros, sino que se da como un regalo de Dios. Por eso es gracia. La palabra gracia, como sabemos, significa regalo que no merecemos. Y lo recibimos de parte de Dios. Esto se llama aceptación, esto es fe. Pero lo que es aún más sorprendente, amados hermanos, es el hecho de que hay una razón por la que Dios nos dio la gracia de la salvación. ¿Y sabe cuál es la razón? Para usarnos. Por eso el mensaje de hoy se titula La gracia de ser usados. Dios nos salvó para usarnos. No solamente nos salvó para eso, para que seamos salvos, sino para usarnos. Pablo continúa revelando en el próximo verso, en el verso 10, ¿verdad? De Efesios capítulo 2, leímos el 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el verso 10, amados hermanos, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Es decir, Dios te salvó para usarte. Y Él preparó de antemano las obras en las que habías de andar. Amén. ¡Qué increíble! Dios no lo hizo de manera espontánea, sino que lo preparó de antemano. Así que somos seres preparados para las buenas obras en Cristo. La buena obra de Dios, amados hermanos, es salvar las vidas. Esa es la buena obra de Dios. Esto es algo muy importante. La voluntad de Dios
Sobre todas las cosas, la voluntad de Dios es salvar las almas. Muchas veces preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios por encima de todas las cosas es salvar las almas. Si te das cuenta, esta es la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra. Esta es la razón por la que el Padre envió a su Hijo a esta tierra para dar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Para qué? Para salvar las almas. Allí en Getsemaní el Señor Jesucristo dijo, ya para enfrentar, casi para enfrentar lo que venía, ¿verdad? El suplicio y el dolor de la cruz y todo esto, y entonces Él dijo, Padre, si fuera posible que pasara esta copa, que no tuviera que pasar por este trago tan amargo, sin embargo dice, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Y sabes, fue a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Cristo muriera en la cruz del Calvario para salvar las almas. Amén. Así que somos seres preparados para las buenas obras en Cristo Jesús. Y la buena obra de Dios es salvar las vidas. Para decirlo teológicamente, significa vivir una vida que es utilizada en el cumplimiento de la historia redentora. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran privilegio! Que Dios te haya salvado para participar, para ser utilizado en el cumplimiento de su obra redentora. Esto es maravilloso. Esto también fue dado por la increíble gracia de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, lo que debe salir continuamente de nuestros labios es acción de gracias. Así que gracia y acción de gracias deberían ir juntas como las dos caras de una moneda. Agradecemos a Dios por su gracia. Una vida de acción de gracias continua por la gracia recibida es un camino bíblico de fe. Estamos viviendo continuamente ese agradecimiento, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y somos seres agradecidos. Desde la mañana que nos levantamos hasta en la noche que nos acostamos nuevamente, vivimos una vida de agradecimiento. ¿Por qué? Por la gracia maravillosa de Dios. Amén. El pasaje de hoy es Marcos capítulo 11. Y muestra cómo se cumple el plan de Dios para proporcionarnos esta increíble gracia de salvación y usarnos en la historia redentora. En el pasaje de hoy, Jesús finalmente entra a Jerusalén. Leamos el pasaje. Dice, cuando se acercaban, estoy en Marcos capítulo 11, 1 al 10. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces les dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas, gritaban. Qué maravilloso es esto. En el pasaje de hoy
Jerusalén. Aunque Jesús había ido a Jerusalén antes, el texto de hoy tiene un significado muy especial en la historia redentora, pues porque es la entrada de Jesús a Jerusalén para ir a la cruz. Después del pecado, amados hermanos, del primer hombre, Adán, lo cual ocurrió en Génesis capítulo 3, toda la humanidad dejó a Dios. Vivieron como esclavos de Satanás en pecados y maldiciones, y como sabemos quedaron condenados a la destrucción eterna. Y con el fin de salvar a la humanidad del problema de Génesis 3, Jesús vino a esta tierra como carne y entró en Jerusalén para ir a la cruz, que era la solución de Dios. Esta era la solución de Dios. Durante el tiempo que Jesús realizó su ministerio público, Él realizó numerosos milagros y maravillas. Sin embargo, la razón esencial para proclamar el Evangelio del Reino de los Cielos fue cumplir su misión, yendo a la cruz. Y se cumplió precisamente de acuerdo con el horario exacto de Dios. Es decir, el tiempo que Dios tenía marcado, en el lugar que Dios tenía marcado. Específicamente se cumplió lo que las Escrituras decían. En el pasaje principal aparece otra persona que fue utilizada en este viaje del cumplimiento del pacto, el dueño del pollino, el dueño del burrito, ¿verdad? Que permanece sin nombre. La palabra de Dios no nos dice el nombre de aquel, del dueño. No nos dice, no nos menciona el nombre del dueño. Aunque parece un discípulo desconocido, sin nombre, sin embargo decora una página en el cumplimiento de la historia redentora de Dios y nos proporciona lecciones espirituales que son muy importantes. Hay algo que es importante saber. Jesús tenía que entrar en Jerusalén montado en un pollino, ¿verdad? En un burrito. Tenía que entrar en Jerusalén. Pero para esto se necesitaba un burrito. Y para esto se necesitaba que el dueño del burrito lo cediera. Y esto es algo muy interesante y muy importante, queridos hermanos. Punto número 1. Versos del 1 al 3. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatando y traendo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos, amados hermanos, a llevar a cabo una misión. Les ordenó que fueran al pueblo que estaba frente a ellos, donde encontrarían un burrito atado, uno que nadie había montado nunca. Iban a desatarlo, llevárselo, y si alguien les preguntaba por qué hacían esto, tendrían que decir: el Señor lo necesita. Tendrían que decir: el Señor lo necesita. Y el propietario lo enviaría inmediatamente con ellos. El siguiente pasaje muestra que todo sucedió exactamente como Jesús había dicho. Cuando miramos esto, podríamos pensar que Jesús de repente hizo algo extraño, amados hermanos. Sin embargo, esta parte es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento sobre el Mesías en Zacarías capítulo 9, verso 9. Y esta profecía se hizo 520 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, y se hizo a través del profeta Zacarías. Cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía, amados hermanos, se ha cumplido exactamente. Jesús tenía que entrar a Jerusalén montado en un pollino. Pero para que esto sucediera, alguien debería tener un pollino y tenía que cederlo. Ahora Jesús cabalgando sobre un caballo, fíjense bien esto que les voy a decir. Jesús cabalgando sobre un caballo demostraría que Él es el Mesías que viene como Rey de la paz, resolviendo la enemistad entre Dios y la humanidad, causada por el pecado, y trayendo la verdadera paz entre Dios y la humanidad. La gran multitud, amados hermanos, que seguía a Jesús, esperaba que Él fuera un Mesías político y militar, que montaría a caballo, derrocaría a los opresivos romanos y liberaría a Israel. Sin embargo, la Biblia habla de algo completamente diferente. Los israelitas no entendían adecuadamente las palabras de las Escrituras, por lo que cuando Jesús entró en Jerusalén, dice la Biblia que lo aclamaron, como leímos hace ratito, ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Verdad? Oigan bien esto, lo aclamaron, pero poco después, esa misma gente se volvieron y gritaron para que fuera crucificado, y gritaron: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Los mismos que en este momento gritaron: ¡Hosana! ¡Hosana! Ahora estaban gritando: ¡Crucifícale! En nuestro camino de fe, amados hermanos, lo que realmente necesitamos observar cuidadosamente no son nuestros propios pensamientos, ni nuestros propios estándares, sino lo que dice la palabra de Dios. Y es necesario ceñirnos a lo que dice la palabra del Señor. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. En particular, amados, el pasaje principal menciona a alguien que fue utilizado para el cumplimiento del pacto sin nombre ni reconocimiento: el dueño del burro. La región donde vivía el dueño de este burro era Betania. Betania era el hogar de María y de Marta y Lázaro, que eran amigos, ¿verdad?, y amados por Jesús. Fue aquí donde Jesús realizó el milagro de resucitar a Lázaro de entre los muertos, después de 4 días proclamando que Él es la resurrección y la vida. Según Juan capítulo 11, 45, muchos judíos creyeron en Jesús a causa de este milagro. Dice la palabra de Dios que muchos judíos, y cuando la Biblia dice muchos, es muchos creyeron en Jesús a causa de este milagro. El dueño del burro también tenía verdadera fe en Jesús. Él es muy probable que él había estado presente, o que él había visto este tipo de milagros que había hecho Jesús, ¿verdad? Y había creído en Jesucristo. Es por eso que inmediatamente obedeció cuando escuchó las palabras: el Señor lo necesita. Aquí hay algo muy interesante, queridos hermanos. Él no lo dudó. Fíjense bien esto, porque me llama mucho la atención. Ellos solamente, dice la Biblia que el texto que leímos aquí dice que unos que estaban allí le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? Pero Lucas dice que fueron sus dueños los que le preguntaron. Fueron los dueños los que le preguntaron. Ahora, aquí hay algo muy interesante. El dueño no dudó ni titubeó, sino que a través de la obediencia inmediata, y todos repitan conmigo: obediencia inmediata, pudo ser utilizado para el cumplimiento del pacto de Dios, para el cumplimiento del plan de Dios en la obra redentora. Experimentar la gracia de ser utilizados, amados hermanos, dentro de nuestro camino de fe no viene de ningún otro lugar. Solo tenemos que obedecer. Escúcheme bien, solo tenemos que obedecer.
y obedecer inmediatamente cuando el Señor desea usarnos. El simple acto de obedecer inmediatamente cuando se proclama la palabra de Dios, el simple acto de obedecer inmediatamente cuando es proclamada la palabra de Dios, es lo que nos lleva al crecimiento espiritual. Muchas veces, ¿verdad? Muchos dirán, es que no estoy listo. En este momento no puedo, debido a algunas circunstancias, etc. O estoy atravesando por tal circunstancia. O otra cosa, otra cosa, ¿qué pensarán otras personas de mí? La pregunta aquí es, ¿tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Independientemente de ello, el Señor desea usarte. Y esto, amados, se llama gracia. Esto se llama gracia. Si nos fijamos en 1 Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29, miren lo que dice, amados hermanos. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es glorioso. Dios nos usa no por nuestros atributos, no por nuestras capacidades, no por nuestra inteligencia, sino a pesar de ello. Dios conoce toda nuestra debilidad. Dios conoce toda nuestra incompetencia y lo que nos falta. Sin embargo, lo que es distintivo es que Dios no nos deja en este estado como estamos, sino que enfatiza que Dios nos hace fuertes, nos hace sabios y abundantes para usarnos para su gloria. Amén. Incluso si parezco espiritualmente deficiente, ¿verdad? Todo lo que debes hacer es obedecer. Es todo, solo obedecer su palabra y hacerlo inmediatamente. Entonces, naturalmente, ¿verdad? Tú orarás, te inclinarás ante Dios para pedir la fuerza para mantenerte. Este es el proceso de levantar una torre de Dios dentro de tu vida y la evidencia de que estamos creciendo espiritualmente. Solo obedece a Dios. Solo obedece la palabra. Muchas veces decimos que cuando Dios habla, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos un mensaje, cuando leemos la Biblia, después de ello, ¿verdad? Después de que Dios nos habló, Él está esperando la respuesta. ¿Sí? No espera que nos mantengamos pasivos, sino que Él espera una respuesta. Y la respuesta que Él espera se llama obediencia. Obediencia. Y cuando obedecemos, amados hermanos, entonces es seguro que creceremos espiritualmente. Muchos cristianos saben lo que la Biblia dice. Muchos cristianos han oído mucho sobre lo que la palabra de Dios dice acerca de diferentes cuestiones, acerca de diferentes cosas, pero no obedecen. Solo saben, se convierte en un conocimiento de cabeza sin experiencia. ¿Sí me explico? Es religión. Pero cuando obedecemos, amados hermanos, cuando obedecemos la palabra de Dios inmediatamente, entonces esto hace que la carga sagrada, en otras palabras, el sentir de Cristo, que dice allí en Filipenses capítulo 2, 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Entonces este sentir comienza a formarse
dentro de nuestros corazones. Y este es el punto de partida del crecimiento espiritual. ¿Me explico? No se trata de venir a la iglesia allá cada que pasa el cometa Halley, ¿no? Si no se trata de leer la Biblia tampoco de vez en cuando y de tomar un tiempo de oración de vez en cuando. No, amados hermanos, ¿verdad? Se trata de estar pegado, unido a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, creciendo siempre. Fíjense, el pastor Oswald Chambers, famoso por su libro devocional titulado Mi máximo por lo más alto, dijo una vez: para la comprensión en los asuntos espirituales, voy a repetir esto, para la comprensión en los asuntos espirituales, la regla de oro no es el intelecto, no es el conocimiento, sino la obediencia. Voy a repetirlo. Para la comprensión en los asuntos espirituales, la regla de oro no es el intelecto, sino la obediencia. Y amados hermanos, esta frase contiene un mensaje muy importante. Es decir, las cosas espirituales no se entienden con la cabeza, sino que se entienden a través de la obediencia. Y esto es tremendo, ¿no? La realización llega cuando obedecemos. El crecimiento llega cuando obedecemos. Entonces serás capaz de entender, de crecer y dar frutos de acuerdo con el alcance de tu obediencia. Es por esto que la lección en este mensaje, ¿verdad?, de aquel hombre, ¿verdad?, que la Biblia no menciona su nombre, pero menciona lo que hizo. Sencillamente, cuando escuchó las palabras, el Señor lo necesita, inmediatamente él dijo: llévense. Repito, inmediatamente. Y entonces, escúchame bien, entonces formó parte de la historia redentora de Cristo. Y esto es glorioso, amados hermanos. Mi oración es que todos aquí, en el nombre del Señor Jesús, obedezcan inmediatamente cuando se trata de la palabra de Dios y se conviertan en discípulos obedientes que dan fruto y experimentan cambio y crecimiento en sus propias vidas. Amén. Punto número 2. La restauración del campo. Versos 7 al 10 dice: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Esta expresión daban voces es gritaban, ¿verdad?, diciendo: ¡Hosana! Está con signo de admiración ahí para enfatizar esto, ¿no? ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Esto es lo que gritaba la multitud cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén montado en aquel pollino. El verso 10 dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, ¡hosana en las alturas! Y cuando nosotros escuchamos esto, decimos: ¡wow! Esta gente entendió que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Esta gente entendió, ¿verdad? Mira lo que están diciendo, mira las palabras que están diciendo, lo que están cantando, lo que están gritando. Entonces, amados, Jesús montó el burrito y entró en Jerusalén. Y si miramos el versículo 8, la gente dio la bienvenida a Jesús extendiendo sus capas y ramas que habían cortado en el camino. Las multitudes que se adelantaron a él
y los que lo siguieron gritaron: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Esta bienvenida de la gente es una prueba de sus expectativas de que Jesús será el Rey que los salvaría. Contiene, en la palabra Hosana significa sálvanos ahora. Eso es lo que significa la palabra Hosana, sálvanos ahora. Juan capítulo 12, verso 13 dice que la multitud que dio la bienvenida a Jesús en ese momento agitó ramas de palmeras mientras gritaban Hosana. Las ramas de las palmeras representan la victoria. Oigan esto. Las ramas de las palmeras representan la victoria. Había una razón por la que los israelitas agitaban las ramas de las palmeras. Alrededor del año 164 a.C., la etapa intermedia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Israel estaba bajo el gobierno del Imperio griego y habían traído ídolos, ¿verdad?, incluidas estatuas de Zeus para empañar, por así decirlo, el templo de Jerusalén. Las metieron en el templo. En ese momento, Judas Macabeo, el hijo de un sacerdote, levantó un ejército para recuperar Jerusalén y eliminar a todos los ídolos que había allí, y repararon y consagraron el templo, ¿verdad? Y Hanukkah, la fiesta de la dedicación, que es lo que realmente se conmemora. En el momento en que Macabeo entró en Jerusalén, los israelitas, miren lo que hicieron: agitaron las ramas de las palmeras para darle la bienvenida, y a partir de ese momento las ramas de las palmeras se utilizaron como una señal que representaba la victoria de Israel. Como tal, los ciudadanos de Israel en este pasaje extendieron ramas de palmeras y gritaron: ¡Hosana! ¿Qué quería decir? ¡Sálvanos ahora!, mostrando su intención de salvarse de la opresión del Imperio Romano. Solo veían a Jesús como un Mesías político. Esa es una interpretación que ellos tenían muy superficial de él. Querían a Jesús simplemente por necesidades relacionadas con su realidad política. Querían coronar a Jesús como su rey porque creían que cualquiera que mostrara el milagro de los 5 panes y 2 peces y que devolvió la vida a Lázaro podía satisfacer todas sus necesidades materiales. No pudieron ver a Jesús como aquel que resolvería los problemas fundamentales y nos libraría de las maldiciones de Génesis 3. El pueblo de Israel gritó: ¡Hosana!, pero su canto era vacío y ciego, hasta el punto de que muy pronto, hermanos, solo 5 días después, el canto se convirtió en una protesta que decía: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! No debemos gritar Hosana tan vagamente o tan superficialmente como lo hizo el pueblo de Israel, sino proclamar la genuina Hosana espiritual. Él es el Salvador. Debemos, amados hermanos, restaurar el campo. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos allí afuera que están engañados, como el pueblo de Israel. Están perdidos y vagando, sin ser conscientes de la verdad espiritual. Viven una vida religiosa y están oprimidos y cegados para darse cuenta de la singularidad del Evangelio. Hay un dicho que dice: el mayor enemigo de la comunicación no es la falta de comunicación, sino la ilusión de que ya ha sucedido. Un problema nunca se resolverá cuando uno está bajo una ilusión.
Y tal parece, queridos hermanos, que la iglesia por años ha vivido bajo la ilusión, ¿verdad?, de que el evangelio ha sido predicado. Y no es cierto. El campo necesita ser restaurado. Las situaciones se volverán más graves a medida que uno vaya una y otra vez por el mismo camino equivocado. Es decir, si la iglesia no reacciona, ¿sí?, y comienza, ¿verdad?, a compartir, a predicar el evangelio, entonces cada vez la situación será más pesada y más difícil. Si seguimos cometiendo los mismos errores de no predicar el evangelio, entonces la situación se volverá cada vez más crítica. Desde una perspectiva espiritual, la ilusión de que sé algo o que lo que creo es la verdad es lo que los no creyentes y aquellos que simplemente están practicando la religión están experimentando ahora. Muchas veces, amados hermanos, hemos platicado con alguna persona compartiendo el evangelio y dice: sí, pero esta es mi verdad, esto es lo que yo creo, esto es lo que me heredaron mis padres. ¿Sí me estoy explicando? Pero tal parece que nosotros caminamos de la misma manera, ¿verdad?, en cierta área, por ejemplo, con relación a la predicación del evangelio, porque vivimos como si el evangelio ya se hubiese predicado. Como si creyéramos que el evangelio ya se predicó. Pero la gente necesita oír. El evangelio necesita llegar al campo, a los lugares donde tú te mueves, a tus círculos de influencia, a la gente que conoces, en el trabajo, en la calle, en tu cuadra, en donde sea, en tu escuela, donde sea. Dios quiere usarte. Dios quiere darte esa gracia de ser usado por Dios, de participar dentro de esta historia de la redención. Tenemos que hacerles saber que esta es la mayor interrupción en la comunicación. Debemos proclamar la forma correcta de comunicarnos con Dios, la única manera de tener vida eterna, que es Cristo Jesús. El único camino, la única verdad, la única vida. No hay más. Pero como alguna vez he dicho, un evangelio que no se predica no es evangelio para nadie. Lo voy a decir de otras maneras: unas buenas noticias que no se anuncian no son buenas noticias absolutamente para nadie. ¿Me explico? Se quedan solamente en la mente, ¿verdad?, de la gente. Pero si las buenas nuevas, las buenas noticias no se anuncian, no es una buena noticia para nadie. Fíjense, hay algo que está sucediendo a nivel mundial, y es una realidad, especialmente en los países europeos, pero yo digo en todo el mundo. El problema de la baja tasa de natalidad, por ejemplo, en Corea del Sur, es tan grave, amados hermanos. Es decir, no hay nacimientos, no nacen niños. Por eso digo, el problema de la baja tasa de natalidad en Corea del Sur es tan grave que el gobierno lo ha declarado una emergencia nacional. Oigan esto, una emergencia nacional. En el pasado, esto no era así. Era común tener más de 10 hijos en una familia.
Así que cuando esto cuando esto se daba, de repente comenzó a suceder, ¿verdad? Como resultado, que comenzaron a salir eslogans, ¿verdad? Que alentaban el control de la natalidad. O sea, de repente comenzó a suceder esto del control de la natalidad, ¿verdad? En la década de 1960 había un lema: si sigues teniendo hijos indiscriminadamente, terminarás en la pobreza. ¿Cuántas personas no piensan así? ¿Cuánta gente no piensa así? En la década de 1970 el lema era: no distingas entre hijos e hijas, solo ten dos y críalos bien. En la década del 80 el eslogan fue un poco más lejos y decía: dos son demasiados, solo tienes que tener uno y criarlo bien. Pero ahora, amados hermanos, la situación ha cambiado por completo. Como la gente no está teniendo hijos, y ahora es ninguno, el gobierno y las autoridades locales están ideando varias medidas de apoyo, prometiendo asumir la responsabilidad del parto y el cuidado de los niños, alentando a la gente a tener más hijos. Ahora sí, déjenme explicarles algo ahorita. Resulta que en los países europeos la gente no está teniendo hijos, y entonces, como resultado, se están volviendo países con gente vieja, con países de ancianos, porque no están naciendo niños. Ahora, ¿qué está lo que está pasando? Un país que no tiene niños está destinado a morir, está destinado a desaparecer. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el pueblo musulmán, ¿verdad?, están entrando a los países europeos y ellos tienen de a muchos, ¿sí?, y están llenando los países europeos. De repente ya hay de ellos en los círculos políticos, como maestros en las universidades, ya están llenándolo todo. Así que escúchame bien, y los países mismos europeos están tendiendo a desaparecer con su propia gente, ¿Por qué? Porque no tienen hijos, porque no hay nacimientos. Oiga esto sucede en Corea. Dice, una empresa llamada Boeung incluso tiene una política de apoyo al parto, otorgando lo que sería equivalente a 1.315.000 pesos a los empleados que tengan un hijo. Oiga esto, sin embargo, la gente ni así quiere tener hijos. Pero oiga lo que le voy a decir. Sin embargo, cuando Dios creó al ser humano, ¿verdad?, dijo: multiplicaos y llenad la tierra. La iglesia, oiga, esto es una analogía, ¿no? La iglesia también está experimentando una grave tasa de natalidad espiritual. Ahora, esto de tener pocos hijos, ¿verdad?, o en muchos casos ninguno, no solamente es allá, hermanos, ya es acá también. ¿Sí? Le pregunto a una pareja, ¿verdad?, que se acaba de casar, oye, ¿por qué no han tenido hijos? No, nos estamos esperando. No, es que, ¿me entiendes? No quieren tener hijos. Cuando la bendición del matrimonio es precisamente tener hijos.
Uno y ya. Uno y ya. Y te estoy hablando incluso de familias cristianas, ¿eh? Esto es increíble porque hay parejas que quisieran tener hijos. Y no han podido tener. Dios no les ha concedido, ¿verdad? De alguna manera. No han podido tener, pero increíblemente los que sí pueden dicen, no queremos. Esto es increíble. Pero déjame decirte, la iglesia también está experimentando una grave tasa de mortalidad espiritual. No es una exageración decir que la tendencia es equivalente a la tasa de Corea del Sur. Así que debemos convertirnos en la figura principal que cambia esta corriente del campo. Y aquí hay algo muy importante, queridos hermanos, que quiero decirles. Aquí hay algo. Y esta es una realidad. Muchas veces nos reímos cuando decimos esto, pero es la verdad. Es la verdad. Escuchen bien. Cuando los cristianos tienen hijos, ¿sí? La iglesia está creciendo, ¿sí o no? Y mientras más hijos tengan los cristianos, más crece la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que mira, o tienes más hijos o predicas el evangelio. ¿Entiendes? Y esto, queridos hermanos, o sea, esto en la mente de la gente, de las personas, de la gente, es algo que ha sido como que inyectado a la sociedad moderna por el diablo. ¿Has oído, verdad, que dicen que si te vas a determinado país de Europa, te pagan que vayas allá? Te pagan porque te cases con una mujer de ella para que tengan hijos. Porque los países están a punto de desaparecer. Se dice que para el 2050 algunos países de Europa habrán desaparecido con su gente original. Amados hermanos, allí dan recompensa, esa empresa, por ejemplo, da recompensas, ¿verdad? Y algunos países incluso dan recompensas para que la gente tenga hijos. Pero hablando espiritualmente, ¿verdad? Hablando de nacimientos espirituales, hablando de gente convertida a Cristo, de gente salva, amados hermanos, todas las recompensas se están preparando allá arriba. Se ha preparado la corona de gloria que está más allá de nuestra imaginación. Así que oramos que todos los miembros de esta iglesia, en el nombre del Señor, seamos utilizados en la obra de salvar vidas y nos convirtamos en los discípulos que llevan el Evangelio a donde quiera que van. Amén. Oramos, amados hermanos, oramos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Amado Dios, que como iglesia, pero también individualmente, seamos protagonistas en el cumplimiento de tu plan redentor aquí en la tierra. Que recibamos la llenura de tu Santo Espíritu para llevar el glorioso Evangelio de Jesucristo a todo lugar. Pues tu palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que con todo de nuevo, Señor, hablemos tu palabra, que las verdades de tu palabra, Señor, inunden nuestro corazón y nuestras vidas. Que las vendas de los ojos de las personas a quienes les predicamos sean quitadas para que les resplandezca la luz del Evangelio.
que siempre tengamos una obediencia inmediata a tu palabra para recibir la gracia de ser usados en el cumplimiento de tu voluntad. Amado Padre Celestial, esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y todo el pueblo dice, amén. Gloria a Dios.